Sean todos bienvenidos al inicio y la introducción de Adobe Photoshop. En esta sesión nos centraremos en ver los aspectos básicos de creación de un nuevo documento y veremos un poquito de las recomendaciones iniciales. Para comenzar, estamos en la interfaz de bienvenida de Adobe Photoshop y como ven, pues no tenemos absolutamente nada. Esto lo he hecho intencionalmente porque necesitamos aprender desde cero cuáles son los primeros pasos a la hora de crear un contenido. Y en este caso vamos a empezar a crear un nuevo documento. No me voy a complicar tanto en explicar los menús de la parte superior, pero eso lo vamos a ir viendo luego. Entonces nos vamos a centrar en lo primero, crear un nuevo documento. Para crear un nuevo documento en Adobe Photoshop tenemos tres maneras de hacerlo. La primera, desde el botón de una esquina superior izquierda que tenemos en esta parte, le damos un clic y nos aparece esta ventana. Esta sería la primera manera. Voy a presionar cerrar y vamos a ir con la segunda. En la segunda manera es bastante obvia y nos vamos a ir a la parte de archivo, nuevo, y acá nos sugiere también un atajo de teclado. Ok, entonces hacemos clic y llegamos a la misma ventana. Y la tercera manera, y es la que quizás a veces más recomiendo por inmediatez, sería presionar control más N o comando más N. Siempre en los videos voy a aclarar una diferenciación y es los atajos de teclado que utilizamos para Windows y los atajos de teclado que utilizamos para Mac. Siempre voy a mencionar los equivalentes para que tengamos, ambas opciones. Entonces, para Windows, control más N, para Mac, comando más N. Ya estando en esta parte de un nuevo documento, voy a hacer un ligero zoom acá y nos vamos a centrar en los aspectos que nos encontramos acá. En la parte izquierda nos encontramos recientes, luego nos encontramos las opciones de guardado, que las opciones de guardado van a ser esas plantillas o en este caso algunos archivos que nosotros vayamos creando a lo largo del curso. Luego tenemos la opción foto y tenemos algunos distintos tamaños. Hay que ver otro punto bastante interesante y son las unidades de medida. Las unidades de medida las vamos a ir aprendiendo poquito a poco. No hay tantas unidades de medida como Adobe Illustrator, pero las más utilizadas, al menos en este caso, serán píxeles, centímetros y pulgadas. No digo que no se utilicen las demás, pero de manera inicial con esta vamos a dar paso. Luego tenemos algunas opciones acá y luego pasando a la siguiente opción sería imprimir. La opción imprimir, al igual que foto, tenemos estas partes de acá. ¿Qué es esto? Tenemos una medida donde el valor inicial es el valor horizontal y siempre va a ser el valor horizontal y luego el valor vertical. Y luego abajo tenemos otra descripción y nos dice que está en una unidad de medida en pulgadas. Luego nos coloca este número que son 300 píxeles por pulgada y es la resolución recomendada para archivos para impresión. Luego tenemos la opción de imprimir y como ven todos esos archivos también tienen la misma unidad de medida, en el caso pulgadas, pero también la misma resolución que son 300 píxeles por pulgada. Ahora bien, y es recomendable que todos los tamaños que están acá o algún tamaño que vamos a imprimir sean creados en 300 píxeles por pulgada. Sí, definitivamente sí lo vamos a crear de esa manera porque es lo recomendado. Luego tenemos obra de arte e ilustración. Se sigue manteniendo los 300 píxeles por pulgada, solo que aquí se trabaja en píxeles, no en pulgadas. Luego tenemos web y cuando llegamos al apartado web no es nada más y nada menos que algunas opciones que van a ir dirigidas a pantallas. Cuando menciono a pantallas me estoy refiriendo a todos esos dispositivos, ya sean computadoras, ya sean tablets, ya sean televisores, celulares, que es lo más común. Y aquí es donde vamos a crear esos archivos con la resolución adecuada, que son 72 píxeles por pulgada. Miren, no se le puede dar más, en este caso sí se le puede dar más, pero no hay ningún problema que utilicemos la resolución estándar. Hay un aclaratorio y es que en la web todas las imágenes que nosotros buscamos, por ejemplo una búsqueda básica en Google y nos encontramos que todas esas imágenes van a estar a 300 píxeles por pulgada. No, van a estar a 72. ¿Por qué? Porque el tráfico en internet se volvería muy pesado si las encontramos a 300 píxeles por pulgada. Siguiendo adelante con el menú nos encontramos con móvil. Móvil tenemos algunas opciones para crear también algunos diseños o pantallas, aunque Photoshop no es un programa especializado para el diseño de interfaz,
Sí se puede, sí, pero hay otros programas como Adobe XD, Adobe Figma, Sketch y otros para poder crear esto de una manera más intuitiva. Luego tenemos película, y en el caso de película, Photoshop también permite hacer esas micro ediciones. Acá no es, digamos, igual a Premiere o a DaVinci Resolve, pero sí tenemos algunas opciones que son bastante, digamos, básicas para hacer unos pequeños ejercicios. También tenemos la resolución acá de los distintos dispositivos como HD 1080, 720, ¿verdad? Y otras resoluciones que pueden llegar hasta el 8K. Al menos son las opciones que puedo ver aquí en la pantalla inferior. Luego, si pasamos al menú lateral derecho, tenemos estas otras opciones y acá nos detalla primero el título del documento. Como estamos creando desde cero, esto no tiene un título asignado. Se lo podemos agregar ahorita o se lo podemos agregar luego cuando le demos ya crear el documento y lo guardemos. Luego, depende del documento que nosotros hemos elegido acá, en esta parte de opciones, podríamos ajustar las medidas. No hay ningún problema que yo no me adapte a ninguna medida acá. Por ejemplo, tenemos elegida acá grande, remarcado acá, y los valores se van a colocar. Si yo hago otro clic acá, se van a colocar esos valores. O sea, no hay ningún problema. Pero si en el caso ustedes van a diseñar algo apaisado, o también para una pantalla con 16:9, esta sería la resolución adecuada. Mire, pero yo quiero cambiar la resolución, o en el caso la orientación de pantalla, podríamos darle clic acá y los valores se van a invertir. Solo con darle un clic los valores se van a invertir. También, como estamos trabajando para web, las unidades de medida van a estar en píxeles, pero yo podría colocar la medida que yo necesite en este momento. Recordemos que si vamos a usar para impresión, debemos venirnos acá y utilizar uno de los documentos que están acá. Pero si la medida es personalizada, recomiendo colocar la medida según el cliente la haya proporcionado. Volvemos a web y eso es lo que estamos trabajando ahorita. Voy a elegir grande 1080 y me voy a detener acá. Este pequeño botón que está acá de una marcación o un check es el botón de mesas de trabajo. Al igual que Illustrator, sí tenemos mesas de trabajo, pero la metodología no es igual. Voy a hacer un inciso acá, y es bastante importante que nosotros sepamos que Photoshop sí es un programa que va a resultar bastante pesado a la hora de trabajar, pero eso va a depender mucho de la calidad del material que nosotros incluyamos. Entonces, la diferencia en las mesas de trabajo y las mesas de trabajo de Photoshop en el caso con Illustrator son que las mesas de trabajo acá pueden volverse demasiado pesadas. ¿Por qué? Estamos utilizando un material de imagen, ¿verdad? Y las imágenes contienen mucha más información a diferencia de los vectores. Entonces, en este caso, si el equipo, hay que aclarar eso, si el equipo no es tan, digamos, tiene tantos recursos, ¿verdad? Yo recomendaría desmarcar esta opción para que podamos trabajar con una única mesa de trabajo. Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de veces, o casi el 90% de veces, vamos a trabajar con solo una mesa de trabajo en Photoshop. Y no vamos a tener la necesidad de crear más mesas de trabajo. Sí se pueden crear más mesas de trabajo luego. Entonces tenemos acá la resolución, luego tenemos en el caso las unidades de medida, que son píxeles, y también que se trabaja por píxeles por pulgada. Como estamos trabajando en el modo de color para web, se va a colocar RGB, y también todas las imágenes que están en internet ya de por sí van a tener 8 bits, que es la profundidad de color, pero en este caso también podemos trabajar con hasta 32 bits. Contenido de fondo. Sí, el contenido de fondo acá, a diferencia de Illustrator, que siempre nos muestra una mesa de trabajo de color blanco, pero es una mesa de trabajo transparente. Acá podemos darle un color desde el inicio. ¿Cómo? Hacemos un clic acá, se mostrarían estas opciones y nosotros navegaríamos en las distintas opciones, ya sea de izquierda hacia a derecha o de arriba hacia abajo. Entonces, si le colocamos color negro, al crear el documento se va a colocar de color negro. También hay algunas opciones acá, pero creo que muy pocos se utilizan. Casi siempre dejamos en blanco, ¿verdad? O en el caso, pues luego cambiamos el fondo ya cuando tenemos el documento creado. Luego tenemos opciones avanzadas acá, ¿verdad? Opciones avanzadas que las acabo de ocultar, y tenemos perfil de color. Los perfiles de color, pues es a decisión propia. Puede ser el normal Adobe RGB o sRGB.
En este caso yo lo voy a dejar no administrar el color para que no altere ninguna parte de color. Luego píxeles cuadrados y tendríamos esas opciones acá, que siempre vamos a trabajar con píxeles cuadrados porque son los que trabajamos para imagen. Luego, teniendo esto listo, que ya configuramos el documento, ya tenemos la resolución adecuada, la orientación del documento, el modo de color, el fondo, bastaría con darle crear. Al darle crear no hay que asustarnos tanto acá, porque Photoshop, cada vez que nosotros hacemos un nuevo documento, puede ser que nos aparezca un poco extraño la interfaz. En un siguiente video veremos los modos de trabajo, pero para empezar me voy a ir a ventana, organiza espacio de trabajo en esta parte de acá y le damos restaurar aspectos esenciales. Restaurar aspectos esenciales lo que hace es volver a cero esto. Me lo voy a dar maximizar acá, voy a estirar la ventana para que quede al 100%. Ok, entonces le damos maximizar acá para que se ajuste a nuestra ventana. Vaya, entonces aquí vamos a ver que el documento prácticamente está en limpio. Otra de las configuraciones que voy a recomendar de manera inicial es el mouse. El mouse es algo que nos va a ayudar a movernos dentro del lienzo, ¿verdad? O el equivalente a una mesa de trabajo. Pero lo que voy a recomendar es el zoom. El zoom en Photoshop viene desactivado. Yo estoy moviendo la rueda del ratón hacia arriba y hacia abajo, y lo normal sería que lo que hiciera fuera hacer zoom hacia adelante y zoom hacia atrás, pero no viene configurado de manera inicial. Entonces, ¿qué voy a recomendar? Pues vamos a irnos a la configuración del sistema, o nos vamos a la opción de Photoshop en la parte superior izquierda y le damos acá en preferencias, o en el caso de ajustes generales, o presionamos el atajo de teclado comando K en Mac o control K en Windows. Acá vamos a ir explorando algunas de las opciones, pero quizás la que más nos interesa sería la número 4 en la parte superior izquierda, y que sería la opción Zoom con la rueda de desplazamiento. Zoom con la rueda de desplazamiento nos va a activar el zoom de manera automática. También, si nos pasa esto o algún momento el lienzo se va o se pierde totalmente, yo recomendaría presionar control 0, o en el caso control 0 o control 1 para volver a centrar esto. También recomendaría barra espaciadora y sosteniendo, miren, barra espaciadora, y barra espaciadora lo que hace es mostrar una manito, y la manito lo que hace es, si yo la presiono una vez se muestra, pero si yo hago un clic izquierdo y lo sostengo, él va a cerrar la mano y va a simular que está cerrando para poder mover el lienzo. El lienzo se puede mover libremente. Acá también se puede rotar algunas opciones, pero no, digamos, no es necesario siempre. Los ilustradores utilizan mucho ese recurso de rotar el lienzo, ¿verdad? Que se activa con la letra R, ¿verdad? Más adelante voy a ir mencionando algunos atajos de teclado para que nosotros podamos profundizar en esto, pero el video se va a quedar hasta acá. Recordando, para crear un nuevo documento presionamos el atajo de teclado comando N y seleccionamos y configuramos las opciones que queramos acá, ¿verdad? Entonces damos por finalizado el primer video. En el siguiente video veremos más opciones de nuestro querido Adobe Photoshop.